planteado, aquí dibujado, un esquema, y aquí resuelto por mí. Bueno, aquí lo tengo, un segundín. Y así nos hacemos una idea rápida de qué va. Porque aquí tenemos dos masas. Se trata de bueno, ahora miraremos a ver los grados de libertad. Una masa aquí colgando de una cuerda, lo mismo siempre inextensible, pasa por una polea ideal. Y en su otro extremo tenemos otra masa que está atravesada por un alambre rectilíneo, por una barra vertical. La gravedad está actuando sobre este sistema. ¿De acuerdo? La distancia entre la polea y la barra, bueno, aquí en el problema tal como lo tengo resuelto ahí, que es por el capítulo 4 de energías, que yo lo voy a resolver, digamos, de otra manera, iba a decir, aplicando únicamente lo que sabemos hasta ahora que son las leyes de Newton. Pero bueno, como lo tengo aquí hecho para, ¿no? Simplemente nos dicen cómo son la distancia entre la barra y la polea, nos dicen cómo es la relación entre las masas, y lo de siempre, pues, nos piden discutir, un segundo, nos piden discutir cómo se mueve. Si hay posiciones de equilibrio, que aquí se analizan por medio de energías. Aquí. Esto es lo que busco. Y si hay posiciones de equilibrio estables, pues las oscilaciones. Entonces, un movimiento como este, ¿no? Ahí ya no queda nada a la imaginación. Siempre. Así está. Bueno, pues tenemos este problema y lo podemos resolver Este problema tiene, ¿cuántos grados de libertad creéis que tiene? Tal como lo habéis visto. Uno. Tiene un grado de libertad. O sea que en principio uno puede llegar a expresarlo con una sola ecuación de movimiento. Bueno, vamos a hacer aquí el esquema. Nosotros solo vamos a estudiar el movimiento con ayuda necesitamos hacer un diagrama del cuerpo libre. Estamos en un sistema de referencia inercial. Si este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2. Tenemos la tensión en la cuerda, que es U2, y como está en contacto con una barra, la fuerza que ejerce la barra sobre la bola es perpendicular a la barra. No hay rozamientos en este problema. Entonces, este es el diagrama de fuerzas. Para uno y para otro. Me subo. Ahora viene una decisión que es que viene este problema que será más conveniente, por así decirlo, utilizar coordenadas cartesianas o utilizar coordenadas polares en el plano, o utilizar otro tipo de coordenadas. ¿No? Si os paráis a pensarlo y os lo propongo, o sea, no solo a esas personas que me lo plantearon, veréis que el grado de dificultad es
equivalente, similar. No hay, digamos, aquí algo que te lleve a decir, bueno, pues es mejor, quizás por la simetría, por la trayectoria, va a ser una trayectoria circular. O, por ejemplo, que aquí la normal estropea mucho. Si no, tendríamos un problema pues similar a los que hemos hecho, ¿no? Que teníamos el cuerpo cayendo. En ese tenía una ventaja utilizar las polares, que la fuerza T sub 2 es radial. Pero aquí tenemos la normal, que no es radial. Entonces, si lo pensáis en coordenadas polares, tenéis que ver, naturalmente, tenemos que ver las ecuaciones del movimiento y preguntarnos cómo son las ligaduras, en todo caso. ¿De acuerdo? Expresadas de una forma o de otra. Bueno, podemos, si queréis, utilizar coordenadas o intentar con coordenadas cartesianas. Pues podemos, si queréis, utilizar. Creo que tal como en el archivo voy a irlo abriendo para vuestros que les envíe como respuesta a vuestros compañeros. Si no me equivoco, así de memoria. Sí, utilizaba positivo hacia abajo. Y 2 tomaba el origen a esta altura para el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, por supuesto, en este tendríamos un eje X. Da igual ponerlo de esa manera. En un sentido o en el otro. Bueno, pues entonces, ¿cómo serían las ecuaciones del movimiento? O sea, las leyes de Newton proyectadas aquí, que tendríamos para el cuerpo 1, teníamos menos T sub 1, ya vamos a ir poniendo la primera ligadura. Igual a T, entonces tenemos M sub 1G menos T igual a M sub 1 por I1 punto. Esa sería la aceleración según el eje. Luego en el otro tenemos, necesito un dibujo. Bueno, vamos allá. Podemos utilizar, si queréis, el ángulo θ. Entonces tendríamos aquí M sub 2G menos T coseno de θ igual a M sub 2 I punto 2. Aquí podemos, por eso digo, o sea, es un problema en el cual podría poner aquí T sub I, la componente I. Entonces lo que voy a intercambiar es T X y TI por T y el ángulo. O sea que va a ser una mezcla de ambas, por así decirlo. Puedo ponerlo en función de TX y TI, y entonces tendré que poner la ligadura correspondiente. Fijaos, TX, TI. Si yo expreso esto, T1 es T, pues entonces tendría, o T sub 1, tendríamos T sub 2X. ¿De acuerdo? Sí, o sea que voy a intercambiar T2X, T2I por T y θ. Por eso lo estoy poniendo así explícitamente, para que no... Muy bien. ¿Y qué más teníamos por aquí? Teníamos menos T seno de θ. O sea que yo también lo hice en el papel, con TX y TI, T2X y T2I. O sea que se puede también, no hay ningún problema. O sea, no hay ninguna dificultad añadida. La cosa es intentar poner las ligaduras lo más sencillas posibles. Por eso ya dije, bueno, vamos a empezar rápidamente. Tenemos aquí más la normal. Y aquí tendríamos M sub 2
por x punto 2, pero esto es 0, porque el movimiento horizontal, la aceleración, no tiene movimiento horizontal, la aceleración es 0. Es decir, que tendríamos aquí. Tendríamos aquí igual a 0. ¿De acuerdo? Nosotros lo que buscamos es el movimiento. Describir el movimiento. Esta ecuación son 3 ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? Tenemos t, tenemos n, tenemos i1, tenemos i2 y tenemos θ. 5. 5 incógnitas. ¿De acuerdo? Vamos a ir reduciendo lo más rápidamente posible. A mí n, digamos, no tengo ahora ningún interés. No me aparece ninguna de las i1 o i2. Simplemente me aparece la relación entre la tensión y la normal. Es decir, que me voy a quitarme una ecuación, a cambio me quito una incógnita. 2 ecuaciones. Es decir, que no tengo una mejora, nada más que voy reduciendo un poco. Necesito, por supuesto, las ligaduras. Las ligaduras que tenemos aquí en el problema. ¿Cuántas tenemos? Tenemos que tener 2, porque si no, difícilmente lo podemos resolver. Hay 2 ligaduras. Una que la cuerda es inextensible, ¿no? Entonces tendríamos aquí, tal como lo he puesto en el dibujo, la longitud L de la cuerda va a ser, fijaos que tomé el origen, no se os olvide, ¿eh? El origen lo tomé, fijaos a la altura donde se encuentra la polea, empiezo a contar ahí hacia abajo tanto la coordenada I para uno como para el otro. Es decir, que la cuerda será I1 más la raíz cuadrada de la distancia, vamos a llamar la distancia que hay entre la polea de la izquierda y la barra, D, por ejemplo. Creo que utilicé D en el archivo, así luego si lo muestro un segundo, me parece, un segundo y así sigo la misma. Sí, D. O sea que tendré aquí d cuadrado más i2 al cuadrado. Si hay algo en algún momento que no se entienda, me lo decís. Esto lo veis, o sea que d es la distancia entre una cosa y otra. Tenemos aquí, es decir, que he añadido, es una tercera ecuación, esta sería, tenemos aquí 1, 2 y 3, una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones. Tenemos otra ligadura, ¿no? que nos relaciona naturalmente el ángulo con cómo es el ángulo y la distancia entre la barra y el. Tenemos que esto es D, he dicho, ya había dicho que esto era θ, esto es θ, esto es la distancia de la bolita a la polea, iba a decir R, fijaos, ya estaba pensando en coordenadas polares, porque también resolví este problema en coordenadas polares. Pero no se gana nada. Yo diría que para vosotros quizás un poco de pensadlo. O sea, ahí nos salen las ligaduras, pensad cómo serían las ligaduras en coordenadas polares, utilizando R y θ. R, θ como incógnitas y 1 R y θ. Bueno, es decir, que tendríamos aquí que el seno de θ o D sería igual a la raíz cuadrada, sí, d cuadrado más i sub 2 al cuadrado por el seno de θ. Efectivamente. He utilizado, perdón, aquí no utilicé el seno sino el coseno. Bueno, pues voy a utilizar lo mismo que en el archivo. Da igual una que otra. ¿De acuerdo? Lo digo porque como lo he puesto así, la relación entre I2, θ y D, pues en el archivo
voy a usar la misma. ¿Vale? O sea que tenemos aquí mi cuarta ecuación. 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces, digamos, la pregunta vuestra con intención, con buena intención, sería con buena y con mala, sería decir, bueno, si tiene un grado de libertad, ¿serías capaz de llegar a una sola ecuación del movimiento? Por ejemplo, que nos apareciese solo I sub 2, y la respuesta es sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema, digamos, teórico así importante. Os lo voy a indicar. En todo caso es una cuestión de... Fijaos que podríamos eliminar T. Tendríamos que sería M sub 1 por G menos I1 punto. Si T lo llevo aquí, coseno de tita, es decir, que me quito una ecuación, por así decirlo, me quito una incógnita. Ya tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Esta y esta otra. Podemos quitarnos naturalmente aquí el coseno de tita, metiéndolo ahí arriba, es decir, que tendríamos no sé si me va a entrar toda la ecuación, ¿vale? Me he quitado otra ecuación, ya solo me quedan y una incógnita, el ángulo. ¿De acuerdo? Me quedan esta y esta. Ya el último paso, como veis. Eso haciéndolo a mano, luego me lo va a hacer la máquina, pero bueno, a mano uno, digamos, necesitaríamos, porque en este problema, por supuesto, a este nivel podría llegar a preguntar cuáles son las oscilaciones, cómo es el periodo para pequeñas oscilaciones. Por eso estoy haciendo a mano. Tendríamos que llegar a ser posible, digamos, a encontrar una sola ecuación para poder fácilmente, o lo más fácilmente posible, para poder deducir cómo sería en ese caso. Bueno, entonces nos falta lo último. Claro, tenemos aquí, si yo digo, ¿qué sería más fácil? Aquí todo en función de I2 o todo en función de I1. Tal como he puesto aquí la ligadura, yo diría todo en función de I2. Porque aquí, fijaos, únicamente me aparece I1 su segunda derivada. Entonces, ¿cómo lo puedo sacar? Naturalmente, derivando, viendo que la relación I1 va a ser L menos la raíz cuadrada de D cuadrado más I sub 2. Si eso me decís, si sois tan amables ahora, esta expresión que he puesto yo aquí, la repito en una pantalla nueva. Y esta yo creo que me acuerdo. ¿Vale? Me lo decís ahora. A ver, ¿quién me lo dice? David, por ejemplo. ¿Me lo dices tú, por favor? Sí, esa. La ecuación, Juan Carlos, si no me lo dices tú, ¿cuál? ¿Sabías cuál de las, o cualquiera de vosotros, me da igual? M sub 2G, ¿sí? Menos I1 punto por I2 dividido por la raíz cuadrada de D cuadrado más I2 al cuadrado igual a M sub 2 por I2 punto. ¿Veis? Es solo dar un pequeño empujón y ya, no se pone en marcha. Y nos quedaba la otra que era I1 igual a L menos la raíz cuadrada de D cuadrado
más I2, vamos a ponerlo. Y aquí necesitamos, esta es la ligadura. Esto nos da una ligadura tanto para las velocidades, o sea, la relación entre la velocidad en I1 con I2, como las aceleraciones. Necesitamos primero la primera derivada. L es constante, por lo tanto, eso se me va. Es decir, que tengo que hacer la derivada con respecto al tiempo, estoy derivando con respecto al tiempo de toda esta expresión. Entonces tendremos un medio de d cuadrado más I2 al cuadrado menos un medio por 2 I2 por I2 punto. ¿De acuerdo? Tenemos esa expresión. El 2 y el 2 podemos quitárnoslo y así no nos molesta. Y ahora necesitaríamos la segunda derivada. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, vamos a hacerlo la segunda derivada. Voy a empezar por el... ¿Perdón? La primera derivada no sería negativa. Ah, sí, con un signo menos, gracias. Con el signo menos que me quite del medio aquí al derivar. Gracias. Vale, efectivamente. Veis de este signo menos, que no había. Voy a empezar derivando. Fijaos que tengo tres términos. En los tres términos me aparece el tiempo implícitamente. Estoy derivando con respecto al tiempo. Vamos a por el del final. I2 punto punto por I2, o sea, con el signo menos, si queréis. D cuadrado más I2 al cuadrado menos un medio. Ya tendría, me he ocupado de este término. Ahora tendríamos menos, vamos a por el segundo, sería I2 punto al cuadrado. Estoy derivando este con respecto al tiempo, como tengo otro igual, al cuadrado. Dos términos. Me queda el tercero. Entonces tendría menos. Ahora me va a quedar un más al derivar esto. Fijaos, me va a quedar. Voy a poner primero, si queréis. Bueno, voy a poner esto. Un medio d cuadrado más I2 al cuadrado elevado a menos 3 medios por 2 I2 punto, I2 punto. El 1 medio con el 2 se nos vuelve a ir. Es decir, que a mí me quedará aquí I2 cuadrado, I2 punto al cuadrado. Esto lo llevamos aquí arriba y ya tenemos una sola ecuación con una incógnita. Nos aparece la función I2, pero nos aparece también, o sea, nos aparece I2, nos aparece I.2 e I.2. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a indicar? ¿Qué es lo que habría que hacer? A partir de este problema volveremos otra vez sobre él tengo ese archivo hecho, digamos, como ejemplo del capítulo 4, pero no quería, ya que me han preguntado, me parece muy bien decir, oye, ¿cómo lo resolvería? Tendríamos que llegar o tendríamos que llegar a la misma conclusión, o sea, que os podréis fijar en su momento a ver si es verdad. Aquí, ya digo, nos aparecen términos con I2, con I.2, mezclas de los dos. Fijaos que aquí tengo esta mezcla, este término y este término. Todo ello dividido por todo eso. Os aparece ahí. Y está todo, además, multiplicando por I2 y por esto. Bueno, ahora, a sangre fría, lo que habría que hacer, sin dejarse asustar en este momento, es, si nosotros nos están preguntando por pequeñas oscilaciones,
Bueno, primero habría que buscar la posición de equilibrio. Seríais, que es lo primero, posiciones de equilibrio. No sé, uno, bueno, en este sistema piensa, bueno, voy a tener solo una. Pero en general con una ecuación así, os puedo asegurar que no, uno no puede saber nada así a simple vista. La primera pregunta, las posiciones de equilibrio. ¿Qué es lo que habría que hacer? Esos dos puntos, igual hacer todo lo que en donde salgáis esos dos puntos, ¿Cero? Y a partir de ahí. No es suficiente. Probablemente, quizás no sea suficiente. No, o sea, no es incorrecto. He dicho, fijaos que las palabras que he dicho en el equilibrio no solo tenemos eso, sino además, fijaos que lo he puesto en rojo abajo. Me alegro de haberlo escrito en rojo para que resalte más sobre la pantalla. Si yo lo dejo en esa posición, se tiene que quedar en esa posición. O sea, la velocidad también tiene que ser cero. O sea, si yo lo dejo en esa posición con velocidad cero, la aceleración tiene que ser cero. Por lo tanto, este término y este término, en todos los tochos, en todo eso, claro, eso simplifica masivamente el problema y evidentemente llegaríamos a través de esto a deducir algo que uno dice, anda, por lo de la posición de equilibrio y por qué no pones directamente, ¿no? Cuando teníamos aquí ¿no? Teníamos eso. O sea que de manera más simple, por supuesto, pero ahí en la ecuación del movimiento también nos tiene que salir lo mismo. O sea que T es m sub 1g. Entonces si decíamos que esto era tita, esto es tita, entonces tiene que ser que m sub 1g por coseno de tita es igual... Uy, esto es m sub 2, perdón. Esto es eso. G, es decir, que coseno de tita tiene que ser igual a m sub 2. Entonces, y uno puede comprobar que también le sale con eso, naturalmente. ¿Pero por qué haces que la velocidad sea cero? Que tú lo dejas en esa posición con velocidad cero, y si es posición de equilibrio, la aceleración también tiene que ser cero. ¿Entiendes? O sea que no es... Ahí en esta ecuación nos aparece también la velocidad. De todas maneras, como aparece multiplicado por la aceleración, entonces ya simplemente que la aceleración sea cero, que sale. ¿De acuerdo? Sí. ¿Pero cómo ha llegado a esa última...? Hombre, a esto, digamos, me he puesto otra vez el diagrama de fuerzas y ¿qué he hecho aquí? T más m sub 1g igual a m sub 1 por a sub 1. Si está en equilibrio esto tiene que ser 0 y por supuesto también la otra T más m sub 2g más n igual a m sub 2 por a sub 2. Si está en equilibrio esto tiene que ser 0. Es aplicar simplemente eso. ¿De acuerdo? O sea, que está en equilibrio las fuerzas, que la suma de las fuerzas tiene que ser 0. Si no, espero que después de lo de primero, que os hacen tanto no de esas cosas, me creo. O sea, que tenemos esa, ahora, una vez que tenemos la posición de equilibrio, o sea, que tendríamos, o sea, que tenemos aquí tita, entonces tendríamos, si tenemos tita, tenemos también I2 de equilibrio, ¿de acuerdo? Nos dan el ángulo, nos dan D, por supuesto tenemos también
Entonces, si tenemos el I2 de equilibrio, ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sobre esa ecuación que teníamos antes. ¿Qué creéis? Fijaos que me tiene que quedar, si es una posición de equilibrio, bueno, si es una posición de equilibrio para pequeñas oscilaciones, si es estable, me tiene que quedar una cosa como algo quizás aquí con una constante. Esta constante es, por supuesto, la posición de equilibrio. Eso es lo que nos tendría que quedar, o sea, si nosotros lográsemos una expresión como esa, y si ese algo es positivo, entonces tendremos resuelto el problema, porque este algo nos está dando la frecuencia angular de oscilación al cuadrado. Este algo sería al cuadrado. Entonces, ¿cómo llegamos de ese tocho tan gigantesco? Pues muy fácilmente. Ya hoy os lo voy a decir y lo haremos otro día muy, digamos, cuando veamos lo de la energía y Lagrange, lo haremos con problemas paso a paso y lentamente. Pero hoy ya para decíroslo, para que lo intentéis vosotros por vuestra cuenta, a ver si tenéis alguna, si ya empezáis a entrenaros con eso. Escogéis término a término en la ecuación. ¿De acuerdo? Y vais mirando qué términos son lineales, qué términos son cuadráticos, qué términos son de orden superior. Y solamente os quedáis con los términos lineales. ¿Qué significa eso? Que únicamente os podéis quedar con términos en los cuales aparezcan I2, I.2 o I.2. Si os aparece I.2 al cuadrado o I2 por I.2, esos son términos de orden superior y esos los despreciamos. Únicamente nos quedamos en la aproximación en primer orden con los términos lineales en la ecuación. ¿De acuerdo? Y precisamente al ir quitándonos términos y quedándonos únicamente, nos va a quedar una cosa como esta. ¿Vale? ¿Pero no te quedará la velocidad? No, no quedará. Si te quedara la velocidad sería movimiento... Tendrías que tener cuidado. Podría ser, uno pensaría, uy, qué curioso. Si nos queda algo físicamente, si nos queda la velocidad, no sería un movimiento conservativo. Entonces, mal asunto, porque uno está viendo en este problema que se conserva la energía mecánica, ¿no? Por lo tanto, alguna metedura de pata habríamos metido ahí. No te puede quedar I.2. Si no, no sería el problema conservativo. ¿De acuerdo? Dependería, fijaos, la aceleración dependería de la velocidad, por así decirlo. ¿Qué significa conservativo? Ya sois mayores para entender esas cosas. ¿Qué significa conservativo? Que si yo lo llevo el sistema de una situación a otra situación, el trabajo, por así decirlo, iba a depender de si yo lo llevo lentamente o más rápidamente. Y entonces, digamos, ya no es conservativo. Tiene que ser independiente de cómo lleves tú desde una situación a otra situación el sistema. Eso es lo que significa fuerzas conservativas. Pero lo veremos más, claro, cuando tratemos el tema de la energía. Aunque, bueno, lo de fuerzas conservativas os suena, ¿no? Espero. Bueno, un poco, por lo menos un poquitín, para que no empezar desde cero. Bien, aquí lo único que hice para vuestros compañeros, porque lo intentaron y no les salía, pues no me quedó más remedio que ponerme yo manos a la obra y fijaos, tal como las escribí, ¿no? Aquí ya no me preocupo, para que veáis, no me preocupo de simplificarlo a mano, porque fijaos, si no, uno diría, menudo trabajo, le tienes que dar solo una ecuación. No, hombre, no. Le doy todas menos la de la normal.
O sea, que no hago nada, ninguna simplificación de nada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y aquí tenéis 1, 2, 3 y 4. Hay que tener un poco de cuidado con las condiciones iniciales. ¿Qué condiciones iniciales le debo dar? Porque uno diría, pues, te aparece I1, te aparece tita, te aparece I2. Pues en principio uno pensaría, pues le tengo que dar la posición y la velocidad de I2, la posición y la velocidad de I1, y además quizás incluso alguno pensaría la posición angular tita inicial y la velocidad angular tita inicial. Eso no es así. Fijaos que están relacionados todos, entonces con solo darle la posición y la velocidad inicial en I2 quedan todas las demás determinadas. ¿De acuerdo? Fijaos que si yo le doy aquí en I2 0, me da I1 0. ¿Lo veis ahí? Si yo le doy la velocidad en I2, al hacer la primera derivada de esta expresión, también me va a dar cómo tiene que ser la velocidad de I1. Es decir, que están todas relacionadas, no son independientes entre sí. Y por supuesto también me sale entonces cuánto sale el ángulo inicial y cuál es la velocidad en todo caso angular inicial que tendría. Bueno, y uno le dice, ¿no? Dame solo I1 y I2, la tensión no la quería, por eso no la pongo aquí en la lista. Yo solo pongo o sea, no tengo que ponerle todas las variables, solo pongo como si pongo solo I2. ¿De acuerdo? Él te da lo que tú pides. Le digo que integre desde 0 a 10 y pues le salían cosas como estas a vuestros compañeros. Y cosas, bueno, ahí ya no me fijé ya más en más errores, o salían cosas que no... Y me dice, bueno, el método de resolución es un sistema de ecuaciones diferencial algebraico. Claro, porque aquí hay ecuaciones diferenciales, pero esta ecuación es algebraica 100%, iba a decir. Y aquí también tenemos otra ecuación algebraica, no aparecen las derivadas. Entonces es un sistema mixto. Y me está diciendo, el intento que estoy haciendo me falla ya en t igual a 0. Dice, el método de resolución se basa o sea, es automático con índices, lo que llama el índice 1 en sistemas estos de diferencial algebraico. Y un análisis estructural del sistema de ecuaciones que hace él, antes de empezar a meterle mano, me indica que el sistema es de orden 3, que el índice es 3. Dice, bueno, pero ahí no hay que asustarse, te dice la opción, dice, si tú metes la opción, reduce el índice automáticamente, dice, puedes quizás lograr una reducción del sistema. Fijaos, las mismas ecuaciones y raca. Y como veis, perfecto, no hay ningún problema. Es decir, que este es un ejemplo, por eso también lo quería mostrar. Este es un primer ejemplo en el cual no vale con la forma, digamos, dn de solve sin más. Hay que darle una indicación de qué método tiene que utilizar. Pero te la da él cuando lo intenta por primera vez. ¿Entendido? Bueno, les puse más variantes de lo mismo porque uno diría, bueno, pues a lo mejor alguno lo plantea de otra manera. Fijaos, las mismas ecuaciones, salvo una. He intercambiado la ligadura en la longitud de la cuerda le digo que me haga él justo el cálculo que hice yo a mano de llegar a la aceleración de I1 derivando 2 veces. Le digo I1' igual, que va a ser una ecuación, y no voy a ser yo el que le dé la ecuación, sino le digo, hazme la derivada de toda esta expresión con respecto al tiempo 2 veces. No hay ningún problema. Sale todo el tocho y es otra ecuación más. Ahora, la otra no la toco, es la misma condición de ligadura, pero si os dais cuenta, ahora sí tengo que tener un poco de cuidado en cómo son las condiciones iniciales. Porque ahora él no sabe dónde se encuentra I1 en el tiempo inicial, porque en esa expresión L ya no aparece. En el momento en que tú derivas, L no aparece. Desaparece, por lo tanto, él necesita saber dónde se encuentra I1. Si tú quieres obtener I1, tiene que saber, por así decirlo, cómo es la longitud de la cuerda. Entonces le doy cómo es esto y además le tengo que decir con qué velocidad se encuentra. Porque he intercambiado una ecuación algebraica
por una ecuación diferencial de segundo orden. ¿De acuerdo? Ya me aparece I1''. Es una ecuación diferencial. Me aparece la segunda derivada en I1. Por lo tanto, le tengo que dar la posición y la velocidad. Antes no me aparecía en I1 la aceleración, aquí arriba. Por lo tanto, no le tenía que dar nada de nada. Bueno, hago lo mismo, le doy y raca, la misma solución. Dije sí. Si I2 es 0, I1 no sería L. L menos D. Ah, bueno, L menos D, sí, cierto. L menos D, espera a ver. Y uno. Bueno, da igual. Aquí entonces el L no es la longitud de la cuerda. ¿De acuerdo? O sea, es que lo dejo colgando más o menos, no. Sí, ahí tiene razón, he utilizado la misma letra L que aquí y eso no está bien. Pero no interviene, es la misma solución. Fijaos que yo al final lo que cojo es I2. En I1 lo único es que a lo mejor está un poco por encima, un poco por debajo. Ahí, buena vista. ¿De acuerdo? Bueno, y uno dice, ¿y por qué has probado los dos extremos? Dar la longitud de la cuerda, ¿no?, como suma de ambos términos, y dar la aceleración que obtienes de esa expresión, pero también podrías darle cómo es la relación entre las velocidades. Y dije, pues, vamos a dársela también. Ellos no lo pedían para que se diesen cuenta de decir, cómo uno podría plantearlo de las tres maneras, son equivalentes. Aquí entonces lo que le digo es la condición en la velocidad en I1, cómo es la relación con I2. Hago la derivada, pero solo una vez con respecto al tiempo, claro, porque es la primera derivada. Y aquí entonces, como es una ecuación diferencial de primer orden, solo le tengo que dar la condición inicial en I1, no la velocidad, la posición y la velocidad en I1. ¿De acuerdo? El mismo comentario que me has hecho sería válido aquí.